Pidámosle a Dios que nos hable su palabra. Bendito eres, Señor, Rey de misericordia. Toma nuestras emociones y nuestros pensamientos en esta mañana, que podamos enfocarnos en tu palabra y escuchar las palabras, Señor, habladas, pero también las no habladas. Escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Señor, que no lo pase todo por mi intelecto, sino también por la revelación, esa sabiduría que viene de lo alto. Ayúdame, alúmbrame mi entendimiento, toca mi corazón, Señor. Que cuando pueda entender tu palabra, oh Dios, pueda aplicarla al salir esta mañana de la iglesia. Que podamos vivirla, que podamos, Señor, experimentar lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, confróntanos con tu palabra si estamos errando. Pero también, Señor, edifícanos, que podamos crecer. Y sobre todo, Dios, consuélanos para poder continuar adelante. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente. Tú nos dejaste tu palabra, pero también estás presente para enseñarla, para hablarla a nuestro oído. Señor, que ninguna distracción ni situación nos aleje de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estoy dando casi un mensaje en serie sobre la vida espiritual, sobre la guerra espiritual. Estuvimos hablando la semana pasada sobre un hombre que tenía entre 3.000 y 6.000 demonios en su cuerpo. La Biblia nos enseña sobre los espíritus inmundos que operan en las vidas de las personas. Cuando les contaba un poco que cuando era chico vi un hombre que era espiritista, y aunque yo era niño y no entendía muy bien, sí veía manifestaciones raras, personas. Él hacía algo que se llamaba medium. El medium era poseer o llamar, invocar un muerto para que se poseyera sobre una persona, y esa persona hablaba en la misma voz del muerto, o sea, la abuela, el padre, aquel que había fallecido, y empezaba a decir cosas, y la gente que iba a consultar esto decía: ay, qué bueno poder hablar otra vez con mi papá, con mi abuela, cuánto te extraño. Y el otro, y yo era chico, había unas cortinas y me asomaba la cabeza y veía a una jovencita, porque mayormente los hombres que hacen espiritismo usan los corazones puros, por así decir, o más inocentes, para que un espíritu viniera. Tal vez usted nunca ha visto esto, pero por una razón yo estaba ahí mirando, y alguna vez dije: yo quisiera ser un medium. El hombre, que era mi padrastro, dijo: excelente, Carlos, necesito un chico como vos para hacerlo. Así que habían unos cuadros de tercera dimensión que uno se quedaba mirando, y entonces más allá veía algo más y me decía: bueno, decime qué ves aquí. Había que ver como 3 cuadros, recuerdo, y yo no podía ver sino todo puntito, uno gris, otro rojo, y decía: no, pero atrás de eso hay algo, vos tenés que salirte. Hoy pienso que Dios me guardó para no entrar en ese mundo espiritual, el cual era real, era un mundo espiritual negativo. De ahí crecí con mi mamá, que decía que había que poner una planta de aloe, por si llegaba alguien con malas energías, la planta absorbía y entonces marchitaba. Que no había que pasar debajo de la escalera porque era mala suerte. Así que qué lío era cuando iba por el centro caminando, la calle era chiquitita y había uno justo con una escalera. Ay, Señor, cómo me pasaba de vereda. Pero bueno, trataba de no pasar debajo de la escalera, qué sé yo, pero todas supersticiones que eran reales. Algo pasaba, había maldiciones, había brujería. Nos criamos en un contexto de villa, donde a cada 2 cuadras había un chamán, gente con ajos, con dientes de cocodrilo, con lechuzas, con ropas raras. Y lo más importante de todo, en medio de esto, lo peor, es que la gente creía, y que al creer o al entender esto, algo pasaba, maldiciones, ataduras. Así que he tenido muchísimas experiencias en esto de la vida espiritual. Y una de las cosas que tenemos que decir es que es real. Desde el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, la Biblia nos habla cuando Dios crea al hombre. Y crea al hombre, pone solamente un árbol que era del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, 2 árboles. Y dijo: de todos, pues, coman de este árbol, no coman de este árbol. Tienen millones, están en el Edén. Pero dice que había una serpiente
que en realidad era Satanás y que era astuta, o sea, una inteligencia perversa, más que todos los animales de la selva. Y tal vez tenía alguna habilidad esta serpiente, algún instinto mucho mayor. Tal vez era el animal más importante de aquel momento. Y el diablo dijo: esta serpiente que es tan astuta vamos a ponerla. Y empezó a seducir a la mujer. No sabemos cuánto tiempo, si 1 año, 2 años, 50 años, no sabemos cuántos años habrá estado la serpiente diciéndole, o el diablo a través de la serpiente diciendo: es mentira eso que dice Dios, ven y come del fruto, vas a ver que se te van a abrir los ojos, vas a ser feliz, deja eso que tanto dice Dios, no es así, Él tiene miedo de que sean igual a Él. Jesús va a decir cuando viene que el diablo es mentiroso, que desde el principio, refiriéndose a ese momento, ha mentido porque es mentiroso y padre de mentira. Así que en esa escena vemos que la Biblia nos habla del hombre, de Dios, de el principio de Dios de ayudar al hombre, pero también del poder del diablo de destruir. El hombre termina pecando, termina perdiendo el paraíso, porque Dios es un Dios justo que nos ha dado un libre albedrío. Él dijo: de todo pueden comer, pero ahí está el mal. También ustedes pueden decidir. Él es un Dios justo que no nos obliga a venir a la iglesia, sino que Él espera que lo hagamos de corazón, que le busquemos de corazón, porque tanto el bien como el mal están y Dios quiere que lo busquemos a Él. Amén. Sobre todas las cosas. Terminan yéndose, el Señor da maldición a la tierra, a la mujer, al hombre, pero también a la serpiente. Y le dice a la serpiente que ella tendría un poder, que heriría al hombre en el tobillo, en el calcañar, pero que el hombre un día le heriría en la cabeza, le destruiría. Y esa es la promesa de que se levantaría un hombre que tendría poder para destruir al diablo, para destruir la serpiente. Esa es la promesa de que un día alguien vendría con poder para acabar las obras del mal. En medio de todo eso, o de esa promesa, el diablo muy bien entendía lo que pasaba. Y toda la historia del Antiguo Testamento vemos como siempre el diablo quiso acabar el pueblo judío, el pueblo que Dios había determinado, por el cual vendría aquel hombre, por el cual nacería. Así que va a querer destruir esa línea genealógica, ese linaje de sangre, a través de reyes que quisieron destruir, como en el tiempo de Esther, al pueblo judío, a través de fuerzas de mal, de guerras en contra, para querer destruirlos y acabarlos por completo, a través de ataques internos, desánimo, pero sobre todo a través de la idolatría de otros pueblos que venía para que ellos dejaran de creer en Dios y creyeran en la serpiente, aunque no era la serpiente justamente, era Baal, Asera, Astarot y cuantos otros dioses que se levantaron a través de imperios, a través de la idolatría, pero también a través del placer de la carne, la sexualidad. Los pueblos o las civilizaciones de los cananeos eran civilizaciones, y de los egipcios, donde habían orgías, culto a la sexualidad, homosexualismo y toda clase de perversión con animales y tantas cosas. Creencias en la tierra, creencias en el sol, en el río, creencias en los árboles, en las fuerzas exteriores y cuantas otras cosas. Pero el único objetivo detrás de todo esto es que no creamos en Dios. Tal vez que el hombre se aproxime, que crea en la estrella, que crea en la constelación, en la Vía Láctea, en algo que hace mover el mar y lo detiene. Zeus, el poder del Dios más grande del mar, de las tormentas. Y cuánta gente engañada. Pero Dios levantó a hombres en toda la historia, como Noé, hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Caleb, David, 19 de los jueces, siempre levantando, diciendo: hay un Dios más poderoso. Es así como el diablo siempre ha querido destruir el poder del mal. Pero la promesa de Dios se cumplió hace más de 2000 años. La promesa de que vendría un Salvador. Y cuando se cumplió el tiempo, dice el apóstol Pablo, de que vendría un Salvador, cosas terribles de Satanás empezaron a ocurrir.
El diablo tomó un rey que se llamaba Herodes, el cual dijo: todos los bebés tienen que morir, todos tienen que morir. Un ataque del diablo influenciando a un hombre que era un idólatra. Herodes se creía un dios. En aquel tiempo estaba también Tiberio César, el primer emperador que se creía Dios a sí mismo y exigía adoración. Todos ellos se levantan en contra de esa promesa de que habría un rey. Pero ellos pudieron huir porque un ángel de Dios le dijo a José y María: huyan. Se encontraron en un lugar donde no había donde tener al bebé. Otro ataque del diablo para que aquel humano, aquel hombre que destruiría a Satanás, no pudiera hacerlo. Pero aquel día vemos que en un cajón donde alimentaban los animales, en un lugar donde había burritos y vacas y olía feo, ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a pesar de todos los ataques del diablo, las intenciones de los reyes, las influencias demoníacas, aunque todo el mundo se levantó, el poder de Dios fue mayor y la obra de Dios no se pudo abortar, sino que se mantuvo firme y Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se cumple la promesa de que el diablo heriría. Sí tuvieron problemas José y María, sí tuvieron problemas todos aquellos que decidieron buscar a Dios. Algunos fueron aserrados, otros puestos en cuevas de leones, otros murieron, otros perseguidos. Sí logró herir el diablo, pero vino alguien que se levantó y logró matar al diablo. Tal vez hasta el día de hoy el diablo quiera herir al cristiano y las familias, o el diablo logre interponerse en algunas situaciones de la vida, pero seguimos viendo que Dios es más poderoso, que Jesús es más grande, que Él lo venció al diablo. Hay un mundo espiritual que nos enseña la Biblia. Este libro nos enseña de ese mundo espiritual, enseña de la promesa del Padre, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que se ha levantado para vencer. Nos enseña de que hay un Dios más poderoso que el poder del mal, que hay un poder del mal que logra destruir las vidas, que logra llevar a las perversiones totales. Hay un poder del mal que logra llevar a la depresión y al suicidio. Hay un poder del mal que logra llevar a enfermedades y a ir en contra de las leyes, pero que también hay un poder de Dios para aquellos que creen. Aquellos que creen en Jesús empiezan a destruir ese poder, que es poderoso el poder del diablo, pero más poderoso es el poder de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Más poderoso es el poder de Dios. Quiero que le repita al que tienes al lado: es más poderoso nuestro Dios. Hay una batalla, entonces. Hay una batalla, y no es de tribus o no es de estados, sino que la principal batalla que atraviesa la humanidad es la batalla espiritual. Es la batalla entre el diablo y sus demonios y Dios y sus ángeles y su pueblo, el pueblo que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Quiero que vayas a Mateo capítulo 12, el versículo 43, y de este pasaje quiero que saquemos algunos principios o recordemos algunos principios que debemos tener presentes cada día. Mateo 12, versículo 43 al 45. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, ¿quién dice? El espíritu: volveré a mi casa. ¿Cuál es la casa? El hombre, ¿verdad? Si sale es porque estuvo. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va ese espíritu y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, o sea, el futuro estado de aquel hombre, viene a ser peor, o sea, 7 veces peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El contexto del capítulo 12 nos habla cómo los fariseos no querían llenarse de Jesús, no querían aceptar a Jesús en su corazón.
Y el principio que nos muestra es el no lograr llenar nuestra casa con la presencia de Dios. Ese es el principio, o esta es una ilustración de ello. Para ello Jesús habla sobre la realidad espiritual, sobre el espíritu inmundo. La Biblia define a los demonios como demonios, espíritus inmundos, fuerzas del mal, ángeles caídos. Todo esto es lo mismo. Efesios muestra que son algunos divididos por rangos, como principados, príncipes, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. La Biblia muestra la realidad de estos espíritus operando y queriendo destruir y poseer los cuerpos. Hay un solo plan del diablo, es habitar en los cuerpos. Y esto de habitar en los cuerpos no es otra cosa que habitar en los pensamientos, que habitar en sus mentes para que ellos hagan lo que el diablo quiere que hagan. Cuando alguien está invadido de un pensamiento, ese pensamiento logra controlar sus acciones. Así que lo que hace el diablo en algunos es una gran influencia, podríamos decir en los cristianos. Tiene una gran influencia para que digan el mal, para que piensen en el mal o para que busquen en el mal. Pero aquellos que no tienen a Cristo en su corazón podrían tener grandes posesiones de uno, como este hombre que tenía uno solo. Pero tal vez alguien siga queriendo investigar o buscar más, y así que este uno va y toma 7 más. Y el domingo pasado hablábamos de uno que tenía miles de demonios, tanto que se escondía en las cuevas, en las cavernas, en una región solitaria que se llamaba Gadara, y que se hería con piedras, se sacaba sangre, aullaba a la noche y tenía consternada toda la región. Nadie pasaba por ahí porque lo ataban con cadenas y rompía las cadenas, y tenía realmente una fuerza tremenda para dañar. Pero cuando vio a Jesús, alguna luz de esperanza tuvo, y los demonios tuvieron que decir: me estás atormentando, porque hay algo que atormenta al diablo, y es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder para echar fuera al diablo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús hay autoridad para echar fuera al enemigo. Ahí vemos una realidad espiritual. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es que lo que quiere el diablo es que no hablen de mí, que no piensen en mí, que no me den la importancia que yo tengo, que se den cuenta de que no es el diablo, que el diablo está por ahí tranquilo, el diablo pobrecito, él no se mete con nadie. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si hay un diablo que se quiere meter contigo, ¿y por qué? Porque te odia. ¿Y por qué te odia? Porque odia a nuestro Creador, porque odia a Jesús, porque odia a Dios, y nosotros somos creación de Él. Pero principalmente odia a los cristianos, porque los cristianos hablamos de Jesús, somos luz en medio de las tinieblas, hablamos de Cristo y rompemos sus obras, sus estrategias. Por eso te va a odiar y se va a levantar para que no creas en el Señor, para que lo abandones, para que cierres tu corazón como acero y nada pueda llegar a tu corazón. Por eso ahí están los demonios y espíritus del mal, un reino invisible gigante. Un predicador dijo que muchos creyentes viven en un parque de diversiones sin darse cuenta que están en un campo de batalla, que estamos en un campo de batalla que es de todos los días, que es de las 24 horas, que hay regiones espirituales para atacar nuestra mente y nuestra familia. Jesús dice en este versículo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Tal vez demasiado práctico es el Señor, pero he visto en algunas liberaciones los demonios cómo se aferran a alguien diciendo: no voy a salir, no quiero, no me atormentes, no me voy a ir. Lo vemos a un demonio diciéndole a Jesús: no me atormentes, pero como era el mismo Jesús, Jesús le decía: sal, y tuvieron que salir y ser destruidos. Dice que entraron a los chanchos, a un hato de chanchos de más de 2000, y al entrar en los animales, esos animales se fueron al agua, a un despeñadero.
mostrando el propósito del enemigo, mostrando el propósito del diablo. Posesiones demoníacas. Cuando mi mamá fue libre, porque se manifestaron espíritus dentro de ella con otras voces, tuvo que, en medio de esa liberación, devolvió algo, o en ese proceso de liberación. Teníamos un perrito de la calle que le llamamos orejón, porque tenía orejas grandes, ¿no? Y aquel perrito comió lo que había devuelto mi mamá en medio de una oración mientras se liberaba. Nunca salía el perrito, pero ese día salió de la puerta, hermanos, y delante de Dios les cuento, corrió unas 5 cuadras y se tiró debajo de un camión, a una autopista donde había un camión. Mi mamá, éramos chicos nosotros, y dijo: eso es lo que quería hacer el diablo conmigo. Cuando yo no tenía a Cristo, pensaba: ¿y si me tiro a un camión? ¿Y si no vivo más? ¿Y para qué sirve mi vida si estoy en gran depresión? Pero por alguna manera el diablo no podía tomar total el control de ella. Había tomado parte de su vida, pero no total el control. El diablo puede hacer algo, pero no te va a dominar por entero, porque Dios nos ha dado dominio propio. Eres tú, si le das el lugar total. El diablo puede dañarte de tal manera que dañes tu vida, o aún peor, que dañes la vida de tus hijos, de tu cónyuge o de cuantos otros. Efesios 6 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas de carne y hueso, sino contra todos los demonios que están en regiones de maldad, en regiones celestes. Un ejército que ataca. Juan 10:10 dice que ese ejército tiene un plan: matar, dígale que tiene al lado, matar, hurtar y destruir. Él quiere matar los sentimientos en el matrimonio. Él quiere matar el amor entre padres e hijos. Él pretende matar el amor entre hermanos. Él quiere destruir la tolerancia y el respeto en la familia. Él quiere matar todo lo que es bueno, lo que es saludable. Él quiere destruir a esos padres para que odien a sus hijos y no les vean más. Porque si logra destruir la familia, logrará destruir la sociedad. Si logra dañar los hijos, esos hijos estarán en soledad, tratando de llenar los vacíos de su madre, de su padre, pero buscándolos en la droga, en el alcohol, o tal vez no, en el intelectualismo, en la razón, en la independencia, la superficialidad, el yo mismo, buscándolos en sí mismo, pero sin Dios. Necesitamos entender que Él viene para hurtar, para robar todo lo bueno, toda la fe, para matar, hurtar, matar y destruir. Y algunos dicen: pastor, pero he estado mal, estoy en la lona, debajo de la lona, ¿qué más me puede hacer el diablo? Y hasta que no mueras, el diablo no va a querer soltarte, no va a querer soltar tu familia, porque su plan es destruirte por completo. Cuando un demonio sale desde el infierno enviado por Satanás, el propósito de ese demonio es decir: hasta no acabar esa vida no puedes irte, porque si te vas antes de que muera, entonces te vamos a castigar en el infierno, vas a tener tormento. La Biblia habla de lugares de tormento para esos demonios. Vas a tener tormento. Así que el enemigo se va a aferrar como sea. Particularmente cuando alguien muere, el demonio queda en el aire y busca las generaciones, la familia, el hijo, el primo, aquellos que empiezan a decir: que venga el espíritu de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo a mi vida, o aquel que es vulnerable frente a situaciones. Y a veces los espíritus de esos hombres que se emborrachaban entran al hijo y el hijo empieza a alcoholizarse de nuevo. A veces los espíritus de esos hombres que les destruyó por el cáncer o algún espíritu de enfermedad particular entran a esos hijos, y también esas maldiciones van siguiendo hasta 1, 2, 3, 4 generaciones para maldecir. Hermanos, el diablo viene a destruir la familia, a destruir la sociedad. Hay una guerra constante para dañar tus pensamientos, para que en vez de amar, odies, para que en vez de venir a la iglesia busques cualquier otra cosa que aparentemente te da placer, pero es un engaño, porque de la manera que trabaja el diablo justamente es esa, el engaño. El engaño es lo que hacemos con los peces cuando le ponemos la carnada y le ponemos una rica comida, y el pez va y pica, pero luego tira el anzuelo y queda
agarrado en el lomo del pez, en la boca. Y eso es lo que hace el diablo con el pecado, engaña. Esto te da placer. Mira, deja a tu familia porque esto te da placer. Es un deseo que tenés que satisfacer. Pero luego la herida, la llaga queda en el corazón, marcando los hijos, la familia, destruyendo cuantas cosas. Porque su plan es dividir a través de amarguras, indiferencias, egoísmo, sembrando orgullo. Por eso diga conmigo, el pueblo de Dios debe movilizarse. Movilizarse es ponerse en estado de alerta militar. Cuando se movilizan, el ejército salen marchando y saben que van a enfrentar una guerra y se determinan en su mente, se autodeterminan que hay una guerra. Entendí después de salir de casa de mis padres que el diablo también venía por mi cabeza. Alguna vez una jovencita en estado espiritual endemoniada dijo: yo quiero destruirlo a Carlos. Y yo, ay Señor Jesús. Encima la chica, era yo un adolescente, tal vez 15 años. La chica me gustaba y entonces ella me estaba tratando de seducir, pero yo no entendía. Mi mamá decía: esa chica es del diablo, te quiere sacar de la iglesia. Era verdad, ella me invitaba al boliche a fumar. ¿Nunca fumaste? No, nunca fui. Yo era un tontito, gracias a Dios. Y de alguna manera estaba, y yo cada vez estaba un pasito más allá, un pasito más allá. Pero miren la misericordia de Dios. Mi mamá, que oraba por mí, mis padres, cuando dijo yo vengo por él, dije: ay Señor Jesús, ya no quiero más. Y me dejó de gustar, salí corriendo. Después, bueno, me reía con mis hermanos. Hasta el día de hoy mis hermanos se ríen, ¿no? Pero Dios guardó mi vida y yo pude ver a los años que el diablo realmente quería mi cabeza. Hasta el día de hoy entiendo que el diablo quiere destruir mi vida, porque le somos más que una piedra en el zapato, le somos un gran problema al diablo para lo que quiere hacer. Y si tú has decidido caminar con el Señor, inmediatamente te vuelves enemigo del mundo. El mundo es un sistema gobernado por el diablo, por un pensamiento diabólico, un sistema gobernado por espíritus. Y vas a ir en contra del mundo. Al acercarte a Dios te haces enemigo del diablo. Pero Él prometió estar con nosotros. Jesús dijo: deben saber que no están huérfanos, que hay un Padre que les acompaña adentro de ustedes. Él es su defensor, su guía, su ayuda. Les conviene que yo me vaya, porque Él vendrá y será morada para Él, serán una casa para Él. Y cuando el diablo les vea, les va a ver al Espíritu Santo, quien es tu consolador, y no va a poder tocarte, porque los que han creído en el Señor tenemos poder para vencer el diablo. Tenemos poder para decir: gloria a Dios, el diablo no me puede tocar. Cuando Cristo viene, como a mi mamá, como a algunas personas que he visto, la Biblia dice: si Él te libera, serás verdaderamente libre. El único que echa fuera demonios es el Señor, es el nombre de Dios. No el otro brujo más fuerte, no el otro mal, no la magia negra con la blanca, ni el vudú con cualquier otra moda demoníaca. Es Jesús echa fuera. El Señor Jesús aún lo plantea y dice: el diablo no puede echar el diablo de su casa. Una casa dividida contra sí no permanece. O sea, una casa donde se pelean todos los espíritus, una familia demoníaca, no se echan fuera el uno al otro, porque no podrían prevalecer. Ellos están alineados. El que echa fuera el diablo es Jesucristo. Él va a decir que tiene que haber, cuenta una ilustración de un hombre fuerte, de una guerra. Este imperio ganó, pero para que este imperio caiga, tiene que venir un imperio más grande, un hombre fuerte, más fuerte que él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Por eso las leyes, las obras del diablo, las influencias son menos fuertes que el poder de Dios. La palabra de Dios es más fuerte. El nombre de Jesús es más fuerte que cualquier fuerza espiritual que pueda haber en tu vida. La mayor esperanza que podemos tener es tenerlo a Cristo, al campeón con nosotros. El mayor gozo es saber que a Él nadie le ha vencido. El mayor poder de la humanidad se llama la muerte eterna.
en el pecado, en el infierno. Pero aquel Cristo destruyó la muerte. Él dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón era una flecha, una vara con una punta de acero para pegarle a los bueyes, para pincharles y que tirara más del carro o del yugo que llevaban, el pesado yugo. Así que la muerte hería, lastimaba a la humanidad. Pero Cristo dijo: ¿dónde está, muerte, tu herida? Tú nos heriste en el tobillo, en el calcañar, pero ahora yo te hiero en la cabeza. ¿Dónde está, sepulcro? ¿Dónde está, ataúd, nicho, tu victoria? Cristo ha vencido la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció las garras del diablo. Hoy yo soy libre porque Cristo me hizo libre. ¿Cuántos pueden entender eso? Si lo logras entender, tendrás una victoria tremenda en tu vida. Porque algunos dicen: ay, pastor, el diablo me da tanto, el diablo me sigue dando, me golpea, el diablo no me deja, me esconde la hojota, y el diablo le hace de todo. Y uno no puede entender como, si Dios es más poderoso y está en nosotros, cómo el diablo hace lo que quiere. Y entonces, ¿dónde está Dios? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A veces algunos ven las obras más del diablo, pero no logran ver las obras de Dios. Es Dios que está con nosotros. Es su ayuda que está con nosotros. Amén. Por eso hay una verdad bíblica aquí. Todo lo que salió de los espíritus inmundos quiere volver a entrar. Dice que este espíritu que salió dijo: volveré a mi casa. ¿De dónde salí? El corazón, su mente, de donde Él me sacó. Ya no escucha la misma música, ya no habla las mismas palabras, ya no tiene la misma filosofía. ¿Cómo puede ser? Yo tengo que volver a entrar. De alguna manera tengo que llegar. Y cuando la haya, dice, la describe barrida, adornada, desocupada. Y esto describe la condición de una casa dispuesta a que alguien la ocupe, a que alguien venga. El diablo va a usurpar. Una de las modas en Argentina es eso, usurpar. En Colombia yo nunca escuché la palabra esa, pero aquí he visto gente usurpadora. No, es que tengo que ir a poner una reja, a cerrar bien porque me usurpan la casa. Es decir, alguien que dijo: che, esto está muy bueno, me voy a meter aquí a ver si me la puedo ganar, o a ver si me echan, y de aquí a que me echen, bueno, consigo otra, y si gano, gano, ¿sí o no? Eso hace el diablo. Tu corazón, si es una casa vacía, el diablo dice: bueno, yo voy a usurpar a este, ni le voy a pedir permiso, le voy a entrar a su corazón y le voy a destruir. Es una casa que no está llena del Espíritu Santo, porque nuestra vida, nuestro cuerpo ha sido diseñado para que alguien lo habite. Ese alguien no puede ser el diablo o puede ser el Espíritu Santo de Dios. Si en tu vida no estás llenándote, no le has pedido al Espíritu Santo que entre, no hablas con Él, no estás dejando que Dios tome todos los lugares de tu corazón, la cocina, el cuarto, el sótano, si no le permites que Él llene todos los lugares de tu corazón, entonces algún lugarcito va a encontrar el diablo y va a decir: yo voy a conseguir, yo voy de alguna manera a entrar por el sótano, después voy a ir a la otra habitación, quiero llegar a la habitación principal. Y de a poco aquel cristiano se va enfriando, porque tal vez se siente cómodo, se siente que está fuerte, pero el enemigo empieza a destruirle de a poco. Hay grandes consecuencias si no llenas tu mente de Dios, si no llenas tu casa de Dios. Hermano, aún los científicos seculares, los ateos hablan del poder del pensamiento, de cuando tienes en tu mente la muerte, la depresión, la angustia, la enfermedad. Las enfermedades psicosomáticas, aquellas que crees que tienes, pero no las tienes, pero como las crees que las tienes, y pues las terminas teniendo. Aquel que dice: me voy a morir, y se muere, porque su pensamiento le está abriendo una gran puerta a los espíritus del mal para que vengan. Pero aquel que entiende que Dios está con él, Dios está conmigo y me levantará de las cenizas. Dios está conmigo y Él está peleando por mi familia. Él me va a bendecir, Él va a abrir una puerta. Si el diablo la cerró, Dios me va a abrir una puerta. Amén. Somos una casa. Dile que tiene al lado: eres una casa.
Una casa tiene que habitarse. Esa casa tiene que habitarse. Algunos son casitas chicas, otros son un templo grande, ¿no? Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué dijo Dios? Yo quiero vivir ahí, en esa mente, en esa casa. Amén. Quiero vivir ahí, y ellos serán mi pueblo. Ellos y yo seré su Dios. ¿Es Dios nuestro Dios? ¿Habita Dios en medio de mi casa, en medio de mi vida? Porque Él ha prometido. Dice, entonces, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Los ídolos es todo aquello que ocupa el lugar antes que Dios. Idolatría es el esfuerzo del hombre por acercarse o hacerse un Dios. ¿Qué acuerdo hay entre Dios y el pecado? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y los odios? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y la avaricia, la codicia? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y las perversiones? No hay ningún acuerdo. Si yo prometí estar adentro, dice, no me saques. Algunos sacan a Dios de alguna manera. Le quieren sacar a Dios de su corazón. Señor, no quiero que estés en mi vida. Quiero pensar en otra cosa. Mire, en el libro de Esdras se registra cómo la gente se apartó de Dios hacia la idolatría y reemplazaron el amor de Dios y la obediencia y se fueron hacia el pecado, hacia la idolatría. Como ellos de a poco fueron arrancando su corazón y terminaron lejos de Él. Hay muchos que van transitando por la autopista de la muerte, van como por circunvalación en contramano a toda velocidad. En cualquier momento te vas a chocar. En cualquier momento el diablo te va a destruir, porque el destino de la autopista del enemigo es el mal, es la muerte. Pero es por eso que Jesús ha puesto un stop, sus leyes, su palabra. Ha puesto señales de tránsito y ha dicho, mira, es por aquí el camino al bien. Vas a vivir esta vida como tienes que vivirla y vas a llegar al puerto que Dios quiere llegar si aceptas su ley, si obedeces a su palabra, si le haces caso a lo que Dios está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy leía una historia de un hombre que era un indio en el norte de América y estaba haciendo un caminito por la nieve, haciendo con ramitas, y entonces le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y le preguntó una persona, ¿qué estabas haciendo? Y dijo, una trampa para conejos. ¿Una trampa? ¿Y en dónde está la trampa? Y dijo, no, todavía no voy a poner la trampa, sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el caminito, de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán los conejos, tendrán temor de pasar por el caminito, pero mañana se acercarán más y un poquito tiempo se acercarán un poco más y después empezarán a cruzar el caminito y después caminarán por este caminito. Y entonces eso más o menos son 2 semanas. Pocas noches después se familiarizarán con el caminito, van a pensar que es de ellos y que no hay nada peligroso. Y entonces lo usarán y no tendrán más temor. Entonces ahí yo pondré la trampa, dijo el indio. Pondré las ramas y abajo de las ramas pondré la trampa. Así que este hombre pensó y dijo, claro, eso es lo que el diablo hace con los cristianos. Los atrae a algo que les da una impresión de que no es ni malo ni bueno. Esto no pasa nada. Y cuando alguien adquiere confianza, él entonces saca sus garras y logra atrapar. Pero no es que él atrapó, es que aquel cristiano de a poco fue engañado, de a poco se dejó atrapar. El diablo no cautiva a nadie, nosotros nos dejamos cautivar. Por eso, hermanos, hoy debemos pensar en cuántas cosas de a poco el diablo está queriendo hacer para alejarnos de él. Para que no ores, para que no te congregues, para que no lees la Biblia, hasta que luego posee todos tus pensamientos y dice, no pasa nada, nada es pecado, voy a hacer lo que yo quiera hacer.
pero vienes a la muerte familiar, la destrucción. En los años, gracias Gui, en los años que he pasado, me doy cuenta que el diablo no trabaja a corto tiempo, sino a largo tiempo, a muy largo tiempo. Teníamos una familia cuando mis padres salen al llamado, abren una iglesia en un pueblito que se llama Santa Rosa de Cabal. Y bueno, alquilan una casa con muchas habitaciones. Éramos 4 hermanos, mi mamá, mi papá. Y el pueblito era sumamente católico. Había una iglesia cristiana, bautista tradicional, y la gente no aceptaba, así que era muy difícil el evangelio. Había una sola familia que era de otra iglesia, de una ciudad cerca. En esa iglesia central mandan a mi papá o lo contratan para ser pastor en ese pueblito. Así que lo único que teníamos era una familia igual que la nuestra, o sea, 4 hijos y papá y mamá. Olmes, Anita, Carolina, Lina, Marcela, Anderson y Davy. Los 4, más o menos nuestra misma edad. Nosotros somos 3 hombres, una mujer, ellos 2 hombres y 2 mujeres, las chicas más mayores. Y bueno, íbamos a jugar la pelota, íbamos a las montañas, una ciudad totalmente montañosa de café. Y ahí pasé 2 años de mi vida, 12 y 13 años. Nuestros cultos eran todos los días porque trabajábamos bajo una iglesia, bajo una misión de una iglesia que era culto todos los días. Así que tuvimos más de 700 cultos esos 2 años. Esos 700 cultos fueron con esta familia. La familia más fiel era como nosotros. A veces éramos 12, ellos y nosotros, así que teníamos multitud. Casi nadie se convirtió, teníamos pocos miembros. El hermano Olmes era herrero y era un hombre muy esforzado. Jugaba bien en la pelota, un zurdo terrible como el pastor más o menos, pero yo soy derecho. Y teníamos una gran amistad con ellos. Pero el compromiso de mis padres con el mundo era radical. El compromiso de mis padres con Dios y con nosotros era totalmente exigente y no lo entendíamos. Qué lío que pasamos. Muchísimas luchas. Ellos eran más liberales o su familia y esto no pasa nada y no pasa nada. Estuvimos 2 años, desde los 12 hasta los 14, estuvimos ahí en ese lugar y después nos fuimos. Después, bueno, que nos fuimos lloramos y ellos pasaban muchas situaciones económicas difíciles, pero cuando vino otro pastor ya se congregaban una vez por semana solamente. Y de a poquito, y pasaron los años, tendría yo 18 años y volví. Cuando veo a David, que era el mejor, Bebito le decía, arito por acá, el otro estaba, Anderson, estaba en los punk, con esas botas de acero y los pelos parados. El uno era el emo deprimido y el otro era el emo rebelde. Después una de las chicas a los 15 años se fue con un chico, ya tenía como 3 hijos, una vida destruida, la habían abandonado 2 veces. El padre, todo empezó con el padre se fue con otra mujer, la esposa se fue con otro, y los hijos, un desastre. Tal vez habrá 5 o 6 años habrá tardado el diablo en destruir. Pero eso al día de hoy, hace poco hablaba con él y decía, no, pastor, no te das cuenta todo lo que el diablo ha hecho. Pero es terrible, hermanos, porque tal vez hay familias que no conocieron a Dios. Pero bueno, tienen su familia mal, de no seguir a Dios, pero dentro de todo bien, se reúnen, comen, tendrán algún vicio. Pero esta familia terrible, uno de los chicos ahora se fue al homosexualismo y una de las chicas al lesbianismo y él a perversiones, y uno dice, yo no lo puedo entender. Es que el diablo no venía solamente para robar la fe en ellos. El diablo vino para matar y el diablo vino para destruirlos. Y tal vez a los cristianos y a los que tenemos fe son los que el diablo querrá destruir por completo, y a veces los cristianos terminan haciendo peores cosas que cualquier otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre nosotros ha estado el Señor y el diablo odia a todos los que han tenido al Señor. Póngase de pie.
Necesitamos entender que el diablo, como la gota que horada la piedra, de gota en gota, va a venir al corazón, va a venir a los pensamientos, y hay una guerra espiritual. Hermanos, seamos conscientes de esto, de que hoy pudiste levantarte. Gloria a Dios. Aquellos que los tiraron de la cama, vamos para la iglesia. Qué gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Algunos pastores me dicen: ¿vos cómo podés tener culto a la mañana si los argentinos son dormilones los domingos? Gloria a Dios, vamos contra la cultura, aleluya. No es por hacer aguafiesta, hermanos, sino porque es más lindo cuando es a la mañana. ¿Cuántos lo han probado, lo han comprobado? Pero he estado orando en este tiempo y Dios me ha mostrado cómo muchos están siendo oprimidos por el diablo. El diablo no te va a destruir, hermanos, pero sé sabio, porque él entrará por el punto más débil, tal vez, por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes. Él entrará por el amor al dinero, por la necesidad. El diablo no te va a tentar con algo que no te gusta. El diablo te va a tentar como a Jesús. 40 días llevaba sin comer y le dijo: convierte esta piedra ¿qué? En pan. ¿Quería pan Jesús? Sí. Después lo tentó con toda ambición humana. Imagínense que el diablo le presente: te doy todos los Ferraris del mundo, te doy todos los aviones y los placeres, como el boxeador, el Pacquiao, bueno, el otro, el negrito, Mayweather. Te doy todo para que tomes fotos con dólares ahí en el sofá de tu cama. Lo que el hombre busca, la fama, el placer. Le mostró todo, desde lo más alto, que era el templo de Herodes en aquel templo, el pináculo, allá en lo más alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Si postrado ¿qué? Me adorares, porque a todo lo que adoras le sirves. Y Jesús dijo: solo a tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Amén. Siempre el diablo va a mostrar o va a tentar con las necesidades. Si estás pasando dificultad económica, ahí te va a tentar cualquier necesidad. Por eso debemos prevenir que tus hijos tengan lo suficiente, tengan el amor, la fe a sus padres, que tu esposo tenga lo suficiente, la sonrisa de su esposa, el cariño, el abrazo, las caricias. Dice el Proverbio 5, que sea una fuente que se te satisfaga siempre. Amén. Lo mismo que tu esposa tenga la seguridad, la atención, el cariño suficiente para que ella ame su hogar y quiera estar ahí. Porque si hay algún faltante, eso va a querer suplir el diablo. El cariño, el amor en tu familia. Pero los cristianos tenemos que abrir los ojos y decir: sé que es una operación del diablo, sé que él quiere volver a mi vida, sé que él me quiere llevar más lejos de lo que antes estaba en el mundo, pero sé que Cristo venció en la cruz del Calvario y en él tengo victoria. Levante sus manos. Vamos a orar para echar fuera toda obra del diablo, pero también vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento de espíritu. ¿Saben qué? Discernimiento de espíritu es un don que da el Señor, que da Dios, para entender lo que es bueno y lo que es malo. Tal vez algo no parece malo o alguien no parece malo, pero el Señor te abre los ojos espirituales y te dice: sí es malo, esto no está bien. En el nombre de Jesús, toma la mano de quien tienes al lado. Padre, creemos que venciste en la cruz del Calvario, Señor. Creemos que cuando hablamos contigo tú nos escuchas, porque eres espíritu omnipresente y estás aquí en el corazón. Pero también sabes todo lo que decimos y lo que pensamos, Señor, y clamamos con esa fe que tenemos, que nos escuchas. Hermanos, ahí está el Espíritu Santo escuchándote. Dile: Dios, perdóname mis faltas y mis errores. Quítame toda religiosidad y toda distracción. No quiero vivir una vida cristiana de filosofía, sino quiero una realidad en mí. Tener la convicción que me escuchas, tener la convicción de que estás aquí, Señor,
conmigo. Poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios.